Donde juntos hemos exaltado el nombre del Señor. Que Dios bendiga a los que están presentes, a los que nos visualizan en las redes, y gloria a Dios por ello. Esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a ir al libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías. Vamos a meditar en una palabra en la cual queremos, y el Espíritu quiere que nosotros podamos entender qué es lo que está tratando el profeta Isaías de decirnos. Capítulo 57, aleluya. Cuando usted tenga Isaías capítulo 57, me da un señal de amén. Y vamos a meditar en su palabra. Yo le puse al tema: ¿por qué el justo perece y el piadoso muere? Porque de esto es lo que está tratando de decir acá, ¿verdad? Que esta lectura la hacen más especial en eventos fúnebres, ¿verdad? En eventos cuando se hace un culto de consolación. Pero pastor, si aquí no hay muertos, ¿verdad? No es un culto de consolación de alguien que haya partido a la presencia del Señor. Pastor, ¿cómo es que usted nos va a hablar de esto? Mire, analice, no vaya a estarse distrayendo, no se muerda las uñas, no vaya a estarse tocando los dedos. Mire, para que usted, la palabra llegue, usted relájese, aprenda a oír. Cuando usted hace eso, la palabra la va a poder entender y va a poder usted entender lo que Dios está tratando de decirle. Isaías capítulo 57 verso 1 dice: en el nombre de Jesús, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. 2. Entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Puede sentarse. Vamos a empezar entendiendo lo que el profeta Isaías está tratando de decirnos por medio del versículo 1 y 2. Hay un dicho común que los buenos son los que mueren más luego que los malos. No sé si usted ha oído por ahí, o a veces hasta usted lo dice. Dice que la mala hierba no muere, dicen muchos. Se muere el bueno y el malo dice que sigue viviendo. Como que pareciera que le está yendo mejor a los malos que a los buenos. Por eso muchos dicen: por eso yo no me meto a eso del evangelio. Usted, porque cuando uno comienza en eso del evangelio a ser bueno, a uno le va más duro. Le va más difícil la vida al que está haciendo el bien como al que está haciendo el mal. Dice: ¿quién dijo eso? Eso no es así, hermano. Ah, pastor, pero ¿por qué la Biblia lo dice entonces? Se muere más luego el bueno que el malo, pastor. Yo le diría: eso no es así. Pastor, pero ¿cómo? Si usted mismo lo está leyendo. Usted mismo está diciendo que perece el justo. ¿Y qué dice? Y no hay quien piense en ello. Nadie piensa que el justo perece. Nadie. Muere el piadoso y nadie lo entiende. ¿Qué fue lo que el profeta quiso decir? Porque la Biblia no se contradice. En el libro de los Salmos dice que Dios va a matar al malo. ¿Y el justo qué dice? Heredará la tierra. ¿La Biblia se contradice? No. El que se contradice es el que no la sabe discernir, no la sabe escudriñar, no tiene ese llamado para predicar o para enseñar. Ese es el problema que está viendo
Hoy en día la Biblia nunca se contradice. Imagínense cuando los hijos, yo siempre digo que el malo es el que va a morir más luego que el bueno. El bueno, ¿por qué se va a morir? ¿Por qué se va a adelantar? Si el malo es el que va a morir, dice la Biblia. Pero ¿cómo usted va a salir de ese enredo de Isaías 57? Entonces, pastor, va a oír usted, va a entender en esta mañana una palabra que Dios estaba tratando de decir por medio del profeta. Que para escudriñar este versículo, mire, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí, si honran a sus padres terrenales, dice que tienen vida? Mire, ahora si honrar a Dios, va a tener más vida, alabado sea Dios. Va a tener más bendición. Sí, hermano, pregúntese usted que si honrara al papá, a la mamá, a uno le va bien en la tierra. En mis contemporáneos que crecieron junto conmigo, hermano, la mayoría de los que crecieron junto conmigo ya murieron y yo sigo vivo. Pero ¿cómo va a ser eso? Entonces la Biblia se está contradiciendo. No. Y los que están vivos la están pasando mal. ¿Cómo va a ser, pastor? Y a mí me está yendo bien, porque en el Señor no nos puede ir mal, hermano. En el Señor nos va a ir bien. Pero entonces, ¿qué es lo que está tratando el Señor de decir? Que perece el justo. Y no hay quien piense, mire, no hay quien piense, porque ni usted lo pensaba. Hasta en esta mañana usted lo va a entender, ¿verdad? ¿Por qué perece el justo? La palabra perecer quiere decir perderse, quiere decir ser destruido, quiere decir dejar de existir. Eso quiere decir la palabra perecer. Aunque tiene varios significados, cuando la Biblia en este pasaje está hablando que perece el justo. Si la palabra destruir quiere decir perecer o ser destruido, pues esto fue lo que hizo Cristo con nosotros. Y no hay quien piense en ello, mire. Porque la gente piensa en seguir pecando. La gente piensa en que el justo siempre va a seguir en pecado, que no hay justo ni a uno. Nadie quiere pensar que sí hay justos. ¿Quiénes son los justos? Los que son o han destruido lo malo que habitaba en ellos. Déjese parador ahí en Isaías 57 y vayamos a Gálatas capítulo 2 verso 18. Perece el justo. ¿Por qué el profeta está diciendo que el justo perece? ¿Por qué usted debe perecer? Y esto no quiere decir que usted se vaya a morir de aquí a mañana. Esto no quiere decir que usted de aquí a mañana vaya a dejar de existir. Verso 18. Esto es perecer el justo. El perecer del justo es esto, mire. Por eso le puse al tema: ¿por qué el justo perece y el piadoso muere? 18, ¿ya lo tiene? Gálatas 2:18, ¿cómo dice? Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces el justo perece. Si la palabra perecer quiere decir ser destruido, en nosotros se destruyó el hombre de pecado. En nosotros los justos, sí, los que ya hemos hecho la diferencia y hemos abandonado las prácticas malignas, las prácticas de pecado, las prácticas que no le agradan al Señor, las prácticas injustas. Nosotros, cuando perecimos, quiere decir que destruimos la mala manera de vivir. Alabado sea Dios. Ahora tenemos una nueva manera de vivir. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, es nueva criatura. Ahí está. Y nadie lo entiende. Nadie puede entender que el justo es nueva criatura. No hay quien piense en ello. No hay quien piense en ello, porque la gente, el pensar de la gente es que llega al evangelio y sigue siendo el mismo perverso, el mismo mentiroso, el mismo sinvergüenza, el mismo injusto. Eso es lo que está tratando de decir, que cuando llegas a ser justo, pereces a las cosas malas. ¿Estás aquí, hermano? Pereces a las cosas
malas. ¿Y quién va a pensar en eso que sí se puede cambiar? No hay quien piense en ello, no hay quien piense. Solo el justo sabe lo que está viviendo. Si la palabra perecer quiere decir destruir, entonces nosotros hemos destruido lo malo en nosotros, ¿sí? Esos chismes, esas mentiras, ¿verdad? Esas mentiras se han destruido en nosotros. ¿Cómo es la evidencia del justo? El justo comienza a tener una diferencia entre el mundano, entre el impío y él. Ahora es diferente porque él ya pereció para lo malo, ¿sí? Entonces dice el apóstol Pablo a los Gálatas: cuando usted vuelve a mentir, oiga mi hermano, cuando usted vuelve a mentir, el que está durmiendo, pelízquelo ahí para que no se duerma, porque la cámara está apuntando ahí y se ve feo que estén durmiendo. Amén. No se vayan a dormir. Pelízquelo ahí. Si usted tiene a alguien que está durmiendo a la par, pelízquelo, no tenga pena, porque lo están enfocando en la cámara. Y vergüenza es que aquí no estamos oyendo mentira, aquí estamos oyendo verdad, ¿eh? Aquí estamos oyendo verdad. Usted se puede dormir, que le cuenten un chiste, pero que oiga la palabra, esté despierto, esté vivo. Es que el diablo me está durmiendo. No, es su carne, su carne. Y como en delante del celular no se duerme, mire. Por eso nadie entiende que el justo muere o perece a las cosas malas. Por eso el justo puede estar horas y horas delante de la presencia del Señor, ¿sí? El justo puede estar despierto toda la noche. Yo anoche pasé despierto toda la noche orando y yo no tengo sueño. Aquí estoy. El que debería estar durmiendo soy yo, no usted. ¿Por qué? Porque pereció la mala y vana manera que teníamos de vivir. Mire, entienda eso. Si usted no muere a la mentira, se va a seguir durmiendo en los cultos. Si usted no muere a los malos hábitos que hay dentro de usted, usted se va a seguir durmiendo en los cultos. Y es injusto que usted se duerma en un culto. Es injusto que usted no ponga atención a la palabra. Eso se tiene que destruir. Eso es perecer. Eso es cuando el justo perece, no es cuando muere. Y dice que si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, me hago transgresor, se hace culpable. Dice, y entonces mire, dice claramente los dos pasajes que estamos leyendo, a las dos palabras: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren. Aquí dice en el verso 19, vea lo que dice el verso 19, léalo fuerte para que no se duerma, léalo fuerte. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Porque cuando se vive para Dios, ya no estamos en esa ley muerta. Eso fue lo que quiso decir el profeta. A veces muchos lo malentienden y dicen que el malo se queda viviendo y el justo va muriendo. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Sería Dios injusto entonces? ¿Cómo es que el que hace mal se va a quedar viviendo todo el tiempo? Y usted y yo que queremos hacer la justicia, usted y yo que Dios nos ha prometido que si hacemos su voluntad vamos a tener vida y vida en abundancia. ¿Cómo es posible? Estaría contradiciéndose Dios. No sería Dios justo entonces. Entonces, ¿qué estamos tratando de enseñarle? Que perecer quiere decir morir a las maneras malas que teníamos de vivir. Entonces esto nos hace justos y nadie lo puede entender, porque hasta aquí nadie ha podido entender el pasaje de Isaías 57. Y nosotros, para la gloria de Dios y por compasión de Dios, en esta mañana Dios nos está enseñando qué es lo que quiere decir: que en Dios no hay pérdida, que vivir piadosamente no hay pérdida. Entonces, perecer quiere decir destruir o ser destruido. Y eso fue lo que hizo Dios, nos quebrantó. ¿Recuerda usted la vasija que no servía? ¿Cómo la hizo? La tuvo que destruir, la tuvo que deshacer. Y esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Mire, si no podemos con algo, nos va a tener que deshacer. Déjate formar, hombre. Déjate formar, en Dios hay vida.
Que no se te meta eso, y que es que si me meto con Dios no voy a tener paz. Claro, cuando haces lo bueno tenés paz. ¿Sabes cuándo es cuando no hay paz? Es cuando hay pecado, cuando hay maldad, cuando hay dificultad. Pero cuando hay santidad y justicia, hermano, volvemos al profeta y dice que por la ley somos muertos. Aquí se cumple piadoso y justo. El piadoso, el justo que perece y el piadoso que muere. Allá está diciendo que por la ley, que si logramos edificar lo que destruimos, nos hacemos transgresores. Y está diciendo que por la ley somos muertos. Ahí está muriendo el piadoso, ¿me? Muere para toda aquella manera de ley que tenía Pablo. Antes a Pablo le gustaba entregar carneritos, le gustaba entregar corderos, le gustaba hacer sacrificios, pero perseguía a la iglesia. Era un transgresor de la ley. Pero cuando Pablo murió a esa ley, ahora es un hombre santo, un hombre justo, y nadie podía entender, mas él entendía que se le había aparecido Jesús en el camino a Damasco y estaba hablando con él. Alabado sea Dios. Nadie puede entender nuestro cambio. Por eso volvemos al profeta Isaías 57 y dice: perece el justo. Ya le he explicado eso, ¿sí o no? ¿Se le quedó? Porque hay quienes que dicen que no se les queda. No lo entiende, le cuesta entender mis mensajes que Dios me da. No sé, hermano, qué pasa con el pueblo, pero alguien le habla mentiras y las entiende. Le hablo yo claro a la Biblia, a la palabra, le cuesta entender hasta los hermanos. Y estamos hablando más claro que el agua. Estamos hablándole clarísimo. Mire por qué. Aquí el Señor no hablaba de muerte física. Perece el justo y no hay quien piense en ello, porque el justo era el que perecía a la rebeldía. Habían dos grupos, estaban los justos y los piadosos, y estaban los rebeldes. ¿Cómo se le llaman los rebeldes? Hijos de la hechicera, porque la rebeldía se llama hechicería. La rebeldía es igual que usted sea un brujo. La rebeldía es igual a que usted se siente en la mesa de un brujo. A veces se siente trabajo de brujería dentro de la iglesia y no es más que rebeldía del pueblo. Mentiras que el brujo es el que está ganando ventaja. Es el mismo pueblo que está rebelde, hermano. Por eso es que se siente. Y Señor, pero ¿quién estará sentado en la mesa de un brujo? ¿Quién estará practicando brujería? Ya se vio cómo está caminando. Ya se vio cómo es usted. Porque mire, la Biblia no miente. Perece el justo y no hay quien piense en ello, porque hasta aquí nadie pensaba que el justo debía perecer de esta manera, ser destruido para lo malo y ser vivo para lo bueno. Y los piadosos mueren. Allá le leí Gálatas 2:18, donde al final nos decía que hemos muerto para la ley. Solo los que dejaban la ley eran piadosos. Dejaban la ley de entregar carneros y venían a Jesucristo. Y ahora no tenían necesidad de entregar algo a cambio, sino que ellos entregaban su vida misma delante del Señor en servicio, en santidad y justicia. Eso era que morían los piadosos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se vuelve piadoso, a usted le es quitada la aflicción. A ver, dígame usted si el pecado le deja tener paz. A ver, dígame usted si el pecado no le trae aflicción. ¿A quién no le trajo aflicción el pecado, hermano? ¿A quién no le trae aflicción el pecado? Estar en pecado es lo más afligido que puede existir. Pero si morimos, como dice Romanos 6:11, que considerémonos muertos para el pecado. Sí, hermano, porque la única manera que podemos ser felices, la única manera que podemos estar tranquilos, mire, hermano, se lo digo por experiencia propia, qué lindo es estar delante de la presencia del Señor, porque se acaba la aflicción. En el pecado nunca vas a experimentar paz. En el pecado nunca, pero jamás vas a experimentar paz. Acordate de lo que te digo. Vas a sufrir y vas a seguir sufriendo en el pecado. Pero si te consideras muerto para el pecado, te vuelves piadoso, porque los piadosos son los que están dispuestos a morir para el pecado y a vivir para Dios. ¿Y sabes qué les pasa? No se van a ir de esta tierra.
si Dios no quiere. Y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. O sea, nadie puede entender que por qué usted y yo nos mantenemos firmes. ¿Sí? Y nadie puede entender, pero ¿por qué a mí todavía me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué, Señor? ¿Será que me has puesto aguijón? No, es tu pecado todavía. Eres sabio en tu propia opinión todavía. Tienes un carácter mero difícil todavía. Tienes una forma de pensar errada todavía. ¿Sí? Eres rebelde. Eres una persona difícil de entenderte. Ese es el problema. Porque si las cosas fueran como dicen, si estuvieras siendo justo, si estuvieras siendo piadoso, vas a ser quitado de la aflicción. Tu aflicción se va a desaparecer. No muchos lo quieren creer los hermanos. Siga sufriendo entonces. Yo cumplo con traerle la palabra. Hermano, porque estamos acostumbrados que estos pasajes nos lo hablen solo en un funeral. No se preocupe, hermana, dice, de la aflicción fue quitado. Es que venía cosa dura para él y por eso Dios se lo llevó. Bueno, entonces tú eres malo. Entonces por eso Dios te dejó a ti, porque tú eres malo y se llevó al bueno. Ese es el problema, que la gente solo quiere hablar de evadir las causas de dejar el pecado. Muere el piadoso y nadie entiende que de la aflicción o delante de la aflicción es quitado el justo. Cuando tú te vuelves justo, nadie entiende. ¿Cómo poder entender que tú quieres ser perfecto? ¿Cómo poder entender aún tus mismos hermanos? Es que no se puede. No lo entiende, se cumple la palabra. Nadie lo quiere entender. Nadie quiere entender que si Dios te está haciendo el llamado a morir para el mundo, a vivir para Dios, nadie quiere entender que esto es por tu bien. Esto es para que a ti te vaya bien en esta tierra. Que si honra le das a tus padres y Dios te da vida, ¿cómo no te va a dar vida si lo estás honrando a Él, que Él es más importante? ¿Cómo no te va a dar vida? Ese es el problema de muchos, que hasta que no logres entender este pasaje, no vas a poder experimentar la paz. Dios es un Dios de paz. Hablábamos en estos días que Dios es un Dios de paz, y se vuelve un Dios la tristeza, la carga que te inclina, el desánimo, el desaliento, se vuelve un Dios, porque dice que se van a multiplicar los dolores a los que sirven diligentemente a otros dioses. Pero ¿cómo es que le sirves al desánimo, al desaliento le sirves y a Dios no le sirves? Ese es el problema. Mira lo que nos dice Dios. Entrará, en la paz. Dios quiere, si Dios quiere que dejes el pecado, es porque Dios quiere que entres en la paz. Eso es lo que Dios quiere. El buscar el evangelio es un beneficio, nos trae paz. Jesús dijo: mi paz os doy y mi paz os dejo, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Jesús se da una orden y te dice: no se turbe vuestro corazón. Cuando tú mueres, o sea, si eres piadoso y eres justo, destruyes el pecado en tu vida, mueres al pecado según Romanos 6:11. Entonces esto va a pasar, mira, verso 2: entrará en la paz, descansarán en sus tumbas. ¿Cómo dice? Lecho. No dice que descansarán en su sepultura. ¿Cuál es el lecho, hermano? La cama. Lecho quiere decir cama. Descansarán en sus camas. Ya vio que no hablaba de muerte física, hablaba de morir para lo malo, porque morir a la rebeldía, morir a la iniquidad, para entrar en paz. Porque mire, de verdad, hermano, tenemos una iglesia atormentada en estos últimos tiempos. Pero ¿por qué es? Porque no muere la maldad, no muere la injusticia,
Nadie entiende que el exhortarte, ay, es que el pastor no me entiende. Yo te puedo entender, pero ¿qué dice Dios? Yo te puedo entender, pero ¿qué quieres? ¿Paz o quieres seguir afligido? También te voy a entender. Está bien, hermano, usted está desanimado, usted está desalentado. Dele ahí, hombre. Siga llorando en su tristeza, siga llorando en su dolor, siga diciendo que no puede. Son palabras mías. Pero vas a seguir sufriendo todo el tiempo. Entonces, si eres justo y eres piadoso, va a ser quitada la aflicción delante de tus ojos y vas a entrar en paz. Descansarán en sus lechos. Miren qué bonito decir a la cama y descansar. Descansar, saber que no pecaste, saber que estás luchando contra el pecado y descansar. Pero alguien que no deja el pecado no descansa. No puede descansar, porque el pecado nunca te dejará descansar. El pecado nunca te dejará ser feliz. Descansarán en sus lechos los que andan delante de Dios. ¿Cómo tenemos que andar delante de Dios? Le dice Dios a Abraham: ve delante de mí, sé. Los que andan delante de Dios, porque no vas a andar así con imperfecciones, hermano. No podés estar así, hermano, en la iglesia hacer una cosa y allá en la calle otra. Tenés que estar andando, porque no estás andando delante de un humano, estás andando delante del Dios Santo, el Dios que te exige que dejes de pecar para que tengas paz, para que tengas gozo, para que tengas fortaleza. ¿Qué pasa cuando dejamos el pecado? Entraremos en la paz, descansaremos en nuestros lechos. Miren, los que andan delante de Dios, solo los que andan delante de Dios. Y aparece Dios exhortando a los malos, porque aquí no hablaba de muerte física, no entienda así. Entonces se contradeciría a Dios diciendo: el malo morirá, el justo vivirá, vivirá confiado, vivirá como un león. Y aquí estamos viendo algo diferente, pero aquí era la palabra espiritual, morir a lo malo, a la rebeldía. Había tanta rebeldía, y el que era justo moría a la rebeldía. Había un grupo que se le llamaba hijos de la hechicera y eran los rebeldes. Porque mire, hermano, cuánta rebeldía hay. Muchos ya dejaron la cerveza, ya dejaron el adulterio, ya dejaron las fornicaciones, pero todavía son rebeldes, ¿sí? Todavía son rebeldes, son acomodados. Son tan acomodados, hermano, que le dan más lugar al desánimo. Que le decía yo a mi esposa: para dos cosas no sirve el hombre que no ha nacido de nuevo. Para dos cosas no sirve. No sirve ni para tener dinero, y no sirve para no tener dinero tampoco. Ese es el problema, que cuando tiene dinero se acomoda. Ni bien entró un poquito, se acomoda, hermano. Comienza el acomodamiento. Y si no tiene, ahí está renegando: es que no tengo, hermano. Es que si usted supiera, hermano. Por eso Pablo decía: yo estoy acostumbrado a tener abundancia y a tener escasez. Sé vivir en abundancia y vivir en escasez. Esa es una cosa diferente. Eso solo los justos pueden, porque ¿quién va a poder tener paz cuando no tiene nada? Solamente un justo, solamente un fiel al Señor se mantiene con paz. Solamente ¿quién será humilde en medio de la abundancia? Solamente el justo. ¿Quién no se acomodará cuando tuviere abundancia? Solamente el justo, solamente el piadoso, porque ha muerto a todo eso y entiende que si hay abundancia es porque Dios la ha dado, y él no se va a inclinar a eso, sino que va a estar inclinado delante de la presencia del que da la abundancia. Bendito sea Jesús. Entonces, quien de verdad muere como piadoso, Romanos 6:11, muere el pecado, pero vive para Dios, ¿sí? Pero el problema está que hoy muchos mueren para Dios y viven para el pecado. Allá afuera, mire, hermano, no se aburre, hermano, no siente calor. Cuando no hay culto, mire, hermano, si se queda en la casa, no se queda viendo o oyendo la palabra, se queda viendo un montón de
cochinadas en el Facebook. Y eso es lo que lo tiene apagado, porque mire, de la abundancia el corazón habla la boca. Porque muchas veces el hombre no fluye, porque muchas veces el hombre anda apagado, porque allí de ahí ha sacado, mire, ha sacado del celular lo malo. Esto lo está matando. Es rebelde, dejó la cerveza, dejó las mujeres, dejó todo, pero la sigue viendo ahí en el Face. La sigue ocupando su mente y su corazón en eso, y se le está metiendo, y por eso es que anda todo apagado, hermano. Ay, es que el diablo me tiene así. No, el diablo no lo tiene así, es usted mismo que le ha dado lugar a su carne. Esa rebeldía se parece a la hechicería. Y comienza el profeta a darle promesa a los que mueren para lo malo. Comienza el profeta a darle promesa a los que son piadosos y justos. Y ahora comienza con los rebeldes. Mire, en el verso 3 dice: mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. Mire, los hijos de la hechicera, probablemente hay hijos de la hechicera aquí y nadie se da cuenta, porque ellos no piensan en lo del justo, no piensan en lo del piadoso. ¿Y cuál es lo que los hace hijos de la hechicera? A Saúl le he dado una orden: mira, vas a ir a destruir estos niños, mata bueyes, mata todo, mata a su rey. Vas a ir a destruir esto, le dice Dios, porque este pueblo me fue estorbo para mis hijos cuando iban de camino a la tierra prometida. Vas a destruirlo todo. Y esto es lo que nos dice Dios. Dios hoy no lo manda a destruir, a matar físicamente, sino a destruir el pecado, porque dice que si lo que destruimos lo volvemos a edificar, nos hacemos transgresor. Esto fue lo que pasó con Saúl. Saúl lleva una orden: que no deje nada vivo, que todo lo destruya. Y viene Saúl, comienza a agarrar de lo más gordo. Comienza a agarrar de lo más gordo, perdonó la vida del rey. Y viene el profeta, le va a dar la palabra. Y el profeta le dice: hermano, que la rebeldía es igual al pecado de la hechicería, al pecado de la adivinación. A veces nos preguntamos: ¿tanto poder tiene el brujo que el pueblo se apaga? No, el brujo no tiene poder. Le voy a contar una experiencia. En una ocasión iba en una camioneta en el tiempo que yo predicaba en los buses, y de repente sube un brujo, oiga, con sus cabezas de ajo así colgando, un saco sin camisa, solo el saco encima, pero llevaba morrales con cabezas de ajo, cabezas de calavera y un montón de cosas, hermano, con que hacía sus conjuros. Llevaba una influencia tan terrible aquel hombre, y que cuando lo vi dije: Dios mío, si este hombre se endemoniara aquí, este hombre me despedaza. Y vino el Espíritu Santo y me dice: habla lenguas y te voy a mostrar mi poder. Habla lenguas y te voy a mostrar mi poder. Y yo comencé a obedecerle al Espíritu y comencé a hablar lenguas. El hombre iba sentado aquí atrás. El hombre comenzó a subírsele la presión y no aguantó. El hombre comenzó a sudar helado, hermano. Salió de ahí, se levantó, no pudo estar cerca de mi persona cuando estaba hablando las lenguas, y se fue al automotor del piloto y se sentó ahí un rato, hermano, porque el hombre se quería caer. Y de repente, hermano, no podía estar en la camioneta el hombre, en el bus el hombre se tuvo que bajar. ¿Sabe por qué? Porque el poder de los cristianos cuando hay justicia es grande, es fuerte. No hay brujo que nos pueda hacer frente. Ahora le voy a explicar por qué se siente a veces tanto la carga. Porque Saúl no obedeció. ¿Cuántos hermanos no pasen mucho tiempo en eso? Y lo mismo hace el chulito. Día y noche. Y después anda apagado espiritualmente. Se me duermen los cultos. Se apaga. Y aquí no se ha dicho, hermano, use su celular las 24 horas del día. Aquí se le ha dicho, hermano, oiga la radio. Mire, y son bienaventurados los que oyen la radio, porque nosotros tenemos un sistema en la radio llamado Tunein Radio, Radio Poderoso Israel. Y a veces está automatizada la radio. Ahorita no tenemos automatización de prédicas, solo tenemos cantos.
Y cuando uno entra en vivo sin avisarle a los hermanos, son pocos los que están conectados. Ahí están oyéndome. Y de repente comienzan a reportarse. Pero la mayoría, mire hermano, yo me he dado cuenta cuando entro en la radio. A veces estoy leyendo los mensajes de WhatsApp y entro al Face ahí hablando en la radio, pero mirando. Oh, nos están reportando. Aquí están conectados, miren el Facebook. Y dicen, nosotros oímos la radio día y noche, hermano. Mentiras. Son rebeldes. ¿Sabe por qué se siente esa carga en la iglesia? Esa opresión. No son los brujos. Los satanistas mismos testifican que cuando hay hombres consagrados, ellos no pueden trabajar la brujería, se van a otro lado, tienen que caminar kilómetros lejos de ahí para que ellos puedan invocar sus espíritus. Porque dice que cuando ellos invocan sus espíritus, no pueden bajar los espíritus malos cuando hay una iglesia que está ungida con el poder del Espíritu Santo. Pero Saúl se siente algo terrible ahí, el profeta Samuel siente algo que no está cuadrando ahí. Y voy a ir a ver a Saúl, dice, porque se está sintiendo una opresión, así como siente uno a veces en el culto. ¿Qué será? ¿Será que algún brujo está trabajando por ahí? No, y sabe, y pastor, pero ¿por qué si los brujos huyen cuando hay presencia de siervo de Dios? ¿Por qué a veces se siente en la iglesia? Porque ya no es el poder de los brujos, sino los brujos que están dentro de la iglesia, los rebeldes. Que el pecado de rebeldía es igual a la hechicería. Mire, ahora sí entiende por qué se siente. Ahora sí entiende usted por qué se siente eso. Es que muchos son rebeldes, dejaron el adulterio, dejaron la fornicación, dejaron las cosas malas, pero siguen ahí, mire, mirando cosas malas en el teléfono, en vez de estar orando, en vez de estar oyendo la radio, en vez de estar oyendo palabra de Dios. No, ahí están, mire hermano, y eso es rebeldía, y eso es lo que se ha sentido. Los brujos no pueden aguantar, pero a veces el pueblo es el que estorba. Saúl estorbó el ambiente del pueblo de Israel siendo rebelde. Se trajo las vaquitas gordas, se trajo lo mejor del botín, se trajo todo, hermano. Y llega el profeta y le dice: y no, Dios te había dicho que lo destruyeras todo, porque no lo destruiste todo. Eso es lo que Dios le dice. Pero ¿hasta cuándo el pastor nos va a seguir reprendiendo, hermano? Hasta que dejes de hacer esas malas mañas que tenés. Hasta ahí vas a oír palabra de Dios y te voy a decir que tienes al Espíritu Santo cerca. De lo contrario no lo vas a tener. Hasta ahí te voy a decir: ahora recibí paz, ahora recibí gozo, ahora recibí fortaleza. Hasta que destruyas lo malo. Y entonces ese es el problema, la rebeldía, la mentira en los hijos, la mentira en los padres. La mentira, eso es lo que está cargando el ambiente. No hay brujo que tenga poder para apagar a los hijos de Dios. Lo único que te apaga es tu propia rebeldía. La propia rebeldía se vuelve como hechicería, y ese es el problema. Por eso dice que estaban los justos, que terminaban con todo eso malo. Mire, y estaban los piadosos y justos, que les era quitada la aflicción. Aunque tuvieran persecución, tenían paz. Tenían paz cuando dormían, descansaban en sus lechos. Mateo 11:28 dice que vengamos a Él los que estamos trabajados. ¿Y qué va a hacer el Señor? Si no estás descansando es porque no estás viniendo al Señor. Es porque estás siguiendo detrás de la rebeldía. Y le dice el profeta: mas vosotros, mire el grupo de rebeldes, ¿cómo se les llama? Hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. Porque es burlarse de Dios cuando usted hace la rebeldía. ¿De quién os habéis burlado? ¿Con quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Eso es lo que hace la gente, alarga la lengua, hermano, cuando el mensaje va: santidad, santidad. Ay, es que solo de santidad lo aburre a uno también. ¿Te das cuenta? Sos rebelde. ¿Te das cuenta? Sos brujo. Sos bruja. Sos hijo de la hechicera. Así se le llama al grupo rebelde.
Porque, hermano, no es normal que se sienta molesto alguien con su pastor o con el hermano que viene a hablar santidad y justicia. No es normal. Ahí uno debe medir el termómetro espiritual. Sí, pues entonces si me falta, humillate y orale a Dios, dirate delante de la presencia y humillate delante de la presencia para que el Señor tenga piedad y tenga compasión de tu vida. Aleluya. Ese es el problema. Los hijos rebeldes, ¿sí? La rebeldía es la que puede causar falta de paz, porque el justo va a tener paz. La rebeldía es la que va a causar peso en el ambiente. No es el brujo, no es la bruja. Y bueno, aunque se le haces fácil al brujo y a la bruja cuando tú eres rebelde, porque la brujería no puede entrar en buenos creyentes, en buenos cristianos. Si los mismos satanistas testifican que no bajan sus espíritus malos cuando hay pueblo santo. Mira, aquí está la inteligencia. La clave aquí es ser santo, ser justo. En mi experiencia como pastor me han buscado muchos brujos para matarme, y déjeme decirle que la mayoría de ellos que me han buscado han muerto. En una ocasión me llamó uno del hospital pidiéndome perdón. Me buscaba a las 12 de la noche. Él no venía al culto. Él venía a buscarme a las 12 de la noche. Quería interrumpir el tiempo cuando uno puede estar clamando con Dios, orándole a Dios. Venía quizá a entretener, porque eso es lo único que hacen, es entretener. Y hermano, y de repente comenzó a decirme, decía, léame donde el apóstol Pablo perseguía a la iglesia. Pero recordate que a Pablo le fue mal, pero Pablo todavía se arrepintió, se convirtió. Y de repente, hermano, la batalla. Y siempre me mantuve en obediencia, siempre me mantuve en justicia. Y eso hacía que, hermano, aquí viniéramos, cantáramos y alabábamos a Dios libremente, a pesar de que habían unos pocos rebeldes, pero se sentía la gloria de Dios, hermano. Un canto íbamos y el pueblo ya estaba recibiendo. Hoy a veces el pueblo está en la dureza, la soberbia, la incredulidad. Piensan que el pastor, porque quiere, está hablando así. No, el pastor trae la orden de Dios. Y de repente me llama el brujo y me dice, mire pastor, le quiero pedir perdón, yo estoy muriendo en el hospital. Y murió. Lo que te queda es arrepentirte, porque si no te arrepientes te vas al infierno, le dijo. Y murió. ¿Quién tiene más poder entonces? La iglesia de Cristo. Pero ¿cómo tiene que estar? Rebelde, desanimada, desalentada. ¿Sabes? Te vuelves fornicario cuando aceptas lugar al desánimo en tu vida. Te vuelves fornicario cuando das lugar a las cosas malas. Te vuelves fornicario. Por eso dice, hijos de la fornicaria. Usted se puede dejar el pecado, puede dejar lo malo, pero si no deja la rebeldía, usted es fornicario. Usted está sirviendo a otro Dios, a otro Dios, porque mire, pudo haber dejado el pecado, todo lo que es cerveza, lo que es pleitos, pero si usted todavía le da lugar, parte a la rebeldía, es al no hacer caso a la presencia de Dios, entonces usted está en fornicación espiritual. Está en fornicación espiritual. Mire por qué. Porque le voy a mostrar 1 Corintios 6:18. Hijos de la fornicaria. Entonces, la fornicación no solamente es cuando las parejas tienen intimidad sexual antes del matrimonio. La fornicación es espiritual también cuando el pueblo es rebelde, porque Dios dice que los que dejan lo malo van a entrar a descanso, van a entrar a paz. Dice el verso 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Sí? Aquí hablaba de la fornicación espiritual. Cualquier otro pecado, mire, la cerveza está allá en la tienda. Porque mire cuántos hombres malos han dejado de tomar y no han venido a la iglesia. Aguante usted que han dicho también, yo no necesito ir a la iglesia para dejar de tomar. Y sí, lo han logrado.
¿Sí o no? ¿Cuántos han visto hombres así que han dejado de tomar sin ir? Y dice, porque esos pecados están fuera del cuerpo, pero la rebeldía está dentro del cuerpo. La rebeldía. Recuerda usted que Satanás dice que fue hallado en él iniquidad, rebeldía. Se rebeló contra Dios porque eso estaba en su propio cuerpo. Entonces, cuando nosotros nos dice la Biblia que huyamos de la fornicación, la fornicación puede ser rebeldía espiritualmente. Huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Y eso es lo que yo le quiero decir. No, pero mire, hermano, yo dejé las mujeres. No, hermano, pero yo dejé el pecado. Hermano, mire, yo cambié. Sí, pero hay rebeldía a veces. Porque si tuvieras en rebeldía la unción de Dios, se sintiera en tu cuerpo, no se sintiera ese apagamiento, ese desánimo siempre. Porque los demás pecados están fuera del cuerpo. ¿Cuántos no han dejado el vicio estando fuera de la iglesia? Pero no dejan la rebeldía. Son rebeldes ante Dios, no le adoran, no se santifican, no se purifican delante del Señor. Entonces, hijos de la fornicaria, les dice, porque eran rebeldes. Eran tan tremendos, hermano. Y el Señor nos dice que huyamos de la fornicación. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. Eso es para que aquellos que han dejado pecados serios y gruesos. No basta ahí. Tenés que ser obediente. Tenés que dejar cositas que venís haciendo ahí que no le gustan a Dios. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque el Señor me decía, en mi pueblo hay pueblo que ha dejado el adulterio, ha dejado la fornicación, ha dejado cosas que se ven, pero cosas que no se ven no las deja de hacer. Es rebelde. Y eso es lo que está cargando el ambiente. De ti depende seguir cargando el ambiente. Porque mira, cuando vienes a Él, dice que vas a descansar, dice Isaías. Mas dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. La desobediencia. Los hijos de la hechicera se les llamaba hijos de la hechicera porque eran rebeldes. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Mire, si esto que venimos nosotros es templo del Espíritu Santo, ¿qué hace morando el enojo? ¿Qué hace morando el desánimo? ¿Qué hace morando, hermano, el desaliento? ¿Por qué ignora que su cuerpo? Entonces, ¿qué hace morando el desánimo? Cuando no va a la iglesia se goza, y cuando va a la iglesia se pone triste. Yo le aseguro que cuando se escribe ahí, a veces los pastores van a estar ocupados y hermano, quieren que tal vez el pueblo se tome su tiempo en oración en casa. Hermano, no va a haber culto. Yo le aseguro que algunos hasta dicen aleluya, o en sus mentes se sienten bien, porque hay rebeldía. A ver, si tu cuerpo es templo y morada del Espíritu, ¿cómo es que reina el enojo? ¿Cómo es que, hermano, cuando está lo de Dios te duermes y cuando estás ante el celular no te duermes? Ahí hay rebeldía, y eso es comparado a la hechicería, y tiene que salir de tu vida en esta mañana. Tenés que deshacerte de eso, tenés que destruirlo. ¿Sabes por qué pasa? Porque mientes a veces. Porque mientes. No, pastor, pero yo ya no tomo, yo ya no me voy a callejear. Pero mientes, tienes mentiritas. Eso es lo que te está cargando. Porque si esta rebeldía sale, la rebeldía es un peligro muy terrible, que es peor que la hechicería. Es igual que estés sentado consultando al brujo. Es igualita. Entonces, ¿qué hace tu cuerpo recibiendo cosas que no son, si es templo y morada del Espíritu Santo? Entonces dice, el cual tenéis de Dios, y que vosotros, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, mas el que peca contra su propio cuerpo peca. 17. Pero el que se une al Señor, si tu cuerpo, mira, es templo y morada del Espíritu Santo, deja de mentir, deja de rebelarse ante Dios, porque esa es la peor hechicería que está afectando a la iglesia. 17. Pero el que se une
al Señor, un espíritu es con Él. Mire. ¿Cómo vas a unir al Señor o cómo te vas a unir al Señor si todavía hay mentira en tu vida? Si todavía hay cosas que no querés hacer caso, ¿sí? No puedes unirte al Señor. Mire, la Biblia no puede mentir. Si el templo de Dios es nuestro cuerpo, ¿por qué ese templo va a estar triste? ¿Por qué ese templo va a estar enojado? ¿Por qué ese templo va a estar haciendo cosas malas, diciendo cosas que no son? ¿Por qué? Porque no te has unido al Señor. Porque cuando nos unimos al Señor, dice el verso 17, vamos a hacer un espíritu con el Señor. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Basta, iglesia. Entonces, cuando tengas dentro de ti al Espíritu Santo, como eres templo, de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca. Se va a notar. Es inevitable notar cuando alguien tiene al Espíritu Santo. Muchos me dicen: yo tengo el Espíritu Santo, pero no se nota, mi amado. No se nota. A veces te gozas y a veces no te gozas. No se nota. Pero hoy, en esta mañana, yo quiero hablar con aquellos que de verdad quieren que su templo o su cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Ya deje la mentira, hombre. Deje la rebeldía. Si Dios le estaba hablando, es porque le estaba hablando. ¿Qué hace haciendo lo que Dios no quiere que haga? Póngase sobre sus piecitos. Invite al Espíritu Santo. Rechace tajantemente a todo lo que no es de Dios. ¿Quiere usted descansar? Si la Biblia te ofrece descanso, pero si no mueres para el mundo, no puedes experimentar descanso. Si no mueres como piadoso para el pecado, no podrás experimentar la paz en tu lecho. Hoy, en esta mañana, Dios quiere operar. Levanta tus manos ahí y hazle promesa a Dios. Hazle promesas al Padre. Hazle promesas al Rey en esta mañana. Hazle promesas al Padre. Vamos, iglesia, habla con Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer morir ahí? Joven, ¿por qué mientes? ¿Por qué mientes? ¿Por qué te duermes? Porque hay mentira en tu corazón, dice el Señor. ¿Por qué no puedes experimentar libertad completa, varón? Porque hay cosas en tu corazón que no están agradables delante de mis ojos, dice el Santo en esta hora. Yo quiero darte paz, yo quiero darte gozo, yo quiero darte descanso. Pero tu rebeldía te está acabando. Acordate, analiza. ¿Por qué te acomodas? Si lo que yo te quiero dar es grande. ¿Por qué te acomodas? Si lo que yo quiero hacer en tu cuerpo, en tu vida, es grande. Hable con su Rey. Siéntalo, ahí está. Padre, aquí estamos en esta mañana, Señor. Aquí está su pueblo, Dios. Sabemos, Señor, que la propia rebeldía es la que ha hecho cargar el ambiente. Saca de los hogares la rebeldía. Haz analizar cómo están viviendo, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo ruego, cómo están viviendo. Haceles ver, Dios. Haceles ver, Dios Santo, Dios poderoso. Vamos, iglesia, aquí está el Señor Jesús. ¿Hasta cuándo usted quiere seguir sufriendo? Dependerá de usted. Dependerá de su actuar. Dependerá de su vivir.
dependerá de su vivir, aleluya. Pero en esta mañana Dios le está hablando. Dele gloria a Dios que Dios le está hablando, aleluya. Usted ya sabe qué hacer. Usted ya sabe dónde encontrar la paz. Usted ya sabe cómo morir como piadoso, cómo perecer como justo. Esta mañana en el nombre de Jesús, todo lo que se siente ahí, enojo, rabia, rencor, eso que está dañando ahí, Padre, hacerles ver por qué ha venido. Hacerles ver por qué ha venido, Dios. Tu mensaje está hablando, Señor. Tu palabra está hablando, mi Dios. Tu palabra está hablando, Jesús. Tu palabra, Señor, está hablando. Recibe nuestros corazones en esta mañana, Señor. Recibe nuestras almas, Señor. Hermano y hermana, si Dios te está hablando para que muera lo último que está ahí, es porque Él te quiere dar paz, Él te quiere dar descanso, Él te quiere dar gozo y te quiere dar fortaleza. Él te quiere dar una mejor vida, una mejor esperanza. Señor Jesús, aquí estamos delante de tu presencia. Saca todo lo malo que hay en nosotros, en el pueblo. Necesitamos que nos renueves, Jesús. Necesitamos que nos renueves. Aleluya. Levanta tus manos y decirle al Señor que te renueve ahí. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Sí, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Todo eso, Señor, orgullo, vanidad, mentira, falta de perdón, toda rebeldía. Señor, tú estás hablando, Dios. Tú estás hablando, Jesús. Todo lo que hay dentro, toda mentira en los hogares, aún las cosas mínimas en los hijos, las hijas. Padre, que se emparejen las familias delante de ti, Dios, que caminen justos, piadosos, con toda la casa, Señor. En esta mañana, Padre, yo creo que si tú hablas, el pueblo entenderá, Dios. El pueblo captará la palabra, Señor. Señor amado, ayúdanos, por favor. Compadécete de nosotros. Compadécete, Cristo, de tu iglesia, de los hermanos en la radio, y ayúdanos a poner por obra la palabra de Cristo. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, hermano. Dios les bendiga. Qué bueno es Dios.
Ánimo, ánimo. Que la paz no se puede experimentar si no hacemos morir en nosotros lo malo. Amén. Si no sacamos la rebeldía, no hay paz. No hay paz, dijo el Señor. ¿Para quién? Amén. Para el malo no hay paz. Amén. O sea que para el bueno sí hay paz. Así es. Jesús nos dejó esa paz. Dios les bendiga. Vayamos con Dios. Pueden despedirse. Nos quedamos en la transmisión de la radio. Amén.